Los vampiros han sido durante mucho tiempo parte de la mitología mundial, y una tumba excavada en 1990 ha descubierto nuevas pruebas de cómo el mito del vampiro llegó a extenderse indiscriminadamente por ciudades y pueblos pequeños. Mucho tiempo después de que el miedo a las brujas llegó y se fue, en los pueblos de Nueva Inglaterra un nuevo miedo se apoderó de los ciudadanos: el miedo al vampiro. Los niños que jugaban en una mina de grava en 1990 tropezaron con huesos que habían salido a la superficie y las autoridades locales comenzaron a excavar el área. Encontraron restos humanos que datan del siglo XVIII, destacando uno de los esqueletos en particular, apodado JB por las iniciales que se encuentran en la tapa del ataúd. El esqueleto había sido decapitado y la cabeza había sido colocada ceremoniosamente sobre su regazo. Durante mucho tiempo se creyó que decapitar a un vampiro ralentizaba a la criatura, ya que no puede ir de casa hasta que encuentre su cabeza. La decapitación, junto con otros daños al esqueleto, ocurrió unos 5 años después de haber sido enterrado originalmente, lo que es consistente con la idea de que fue desenterrado y mutilado para dejar de acosar a los aldeanos que se enfermaban después de su muerte. Investigaciones posteriores unieron otros sitios de entierro de Nueva Inglaterra que habían sido profanados de manera similar, y todo fue durante un periodo que coincidió con un brote de tuberculosis. Un examen médico de JB confirmó que había muerto de tuberculosis, lo que explica por qué había sido señalado como un vampiro. Lo más probable es que fuera una de las primeras víctimas del brote, y los que lo conocían tal vez lo recordaban cada vez más pálido y más pálido, consumiéndose antes de morir. Los síntomas de la tuberculosis, ojos hundidos, piel pálida y tos con sangre, son inquietantemente similares a las características que identifican a un vampiro. Una vez que otros comenzaron a enfermarse de la misma enfermedad, es absolutamente razonable que los aldeanos, desesperados y supersticiosos, pensaran en las primeras víctimas como monstruos que cazan a sus amigos, familiares y vecinos. Cuatro niños jugaban a las orillas de la costa bajo las faldas de los acantilados de Moher, en el condado de Clare, Irlanda. Eran las 9 de la mañana del 3 de mayo de 1955, y ese día quedaría en la memoria del pueblo de donde procedían los jóvenes. A lo lejos, sobre las rocas que se desgranaban de la elevada pendiente, vislumbraron lo que parecía ser el vestido azul de una mujer. Cuando se acercaron para examinarlo, no pudieron contener el grito. Se trataba del cadáver semidescompuesto de una dama. Las autoridades la identificaron como Elizabeth Walsh, una mujer del condado que había sido reportada desaparecida 3 días atrás. Su cuerpo al menos llevaba 6 o 7 días pudriéndose sobre las rocas. Su rostro, de cuyas cuencas sin ojos salían y entraban animalitos de la zona, era casi irreconocible. Su piel ya había adquirido un tono oscuro por el sol y la sal presente en las rocas. Su cráneo presentaba una cruenta fractura, signo de que o había caído o alguien la había lanzado desde lo alto del acantilado. Otro detalle destacable es que el cuerpo de Elizabeth había perdido su brazo derecho, probablemente desprendido con el impacto, y posteriormente se había perdido con la marea alta. No encontraron rastro de él en toda la costa. Elizabeth Walsh fue sepultada en el cementerio de Kilmacreehithe, el más cercano lugar de su muerte. El pueblo de Moher adoleció su pérdida por muchos días, mientras la policía intentaba dar con el culpable de su muerte, si es que lo había, pero la ausencia de avances en la investigación hicieron que su caso se enfriara con los años. 10 años después, una noticia volvió a recordar a los ciudadanos y a la policía su escabroso caso. Una mañana que el panteonero caminaba entre una hilera de lápidas, un descubrimiento le hizo palidecer. Encima de la tumba de Elizabeth yacía un brazo putrefacto. Estaba casi descompuesto, pero aún con restos de carne disecada sobre los cartílagos que aún quedaban sobre el hueso. Y lo más inquietante, restos de vestido azul. El mismo vestido azul con que Elizabeth fue encontrada.
Nadie sabe quién llevó el brazo perdido de la difunta hasta su lecho de descanso. La falta de su miembro superior era un detalle del que casi nadie tenía conocimiento, a excepción de la policía. Entonces, sea quien sea que lo tuviera en su poder, estaba íntimamente involucrado en su muerte. Se presume que su asesino regresó para devolverle lo que le pertenecía a la muerta o a darle un aviso a los vivos. Fue encontrado en el sótano de una casa en Maryland. Tenía unos 16 años cuando murió y según un examen de su esqueleto habían sido 16 años difíciles. Tenía los dientes agrietados y llenos de caries, la columna y los hombros permanentemente doblados por llevar cargas demasiado pesadas para él. Tenía discos rotos y huesos despedazados, incluido una muñeca y un brazo fracturado que no se habían curado y probablemente fueron parte de los eventos que lo llevaron a la muerte. El esqueleto del niño fue encontrado en una tumba poco profunda y desigual, excavada con parte de un recipiente para leche que luego fue arrojada en la tumba encima de él. También le habían arrojado basura encima y se habían quemado con fuegos. Las monedas encontradas en la tumba permitieron a los investigadores datar su muerte entre 1663 y 1680. Un indicio parcial para hallar su identidad, pues en 1662 la casa fue vendida a un plantador inglés llamado William Neal y a su familia, y tenía 2 sirvientes encontrados que nunca fueron nombrados en los registros de la familia. La vida de un sirviente contratado era sin duda dura. Ellos a veces trabajaban literalmente hasta la muerte. A la probabilidad de que la familia Neal encubriera la muerte de su sirviente, ya sea accidental o por asesinato, se suma no solo al secreto, sino también a la legislatura de la época. Las familias que encubrían la muerte de sus sirvientes contratados era un problema tal que, en 1661, Virginia aprobó una ley que prohibía enterrar a los sirvientes en una ceremonia privada. Maryland hizo lo mismo. El esqueleto sin nombre en la tumba improvisada, cubierta de basura, es un testimonio duradero del profundo y oscuro secreto que guardaban los miembros de la familia Neal y que abandonaron su hogar en 1680. Era una pandilla de 4 ladrones de banco que pusieron su mirada en el banco de ahorros Deep River un año antes de llegar esa fría noche de diciembre. Una vez que terminó el tiroteo, el número se redujo a 3. El líder, atrapado tratando de abrir una de las ventanas altas del banco, fue asesinado a tiros. Con un cuerpo no reclamado por familiares o amigos, la ciudad lo enterró en el cementerio de Fountain Hill, donde su pequeño bloque de lápidas se encuentra en un rincón remoto. Está marcado solo con las iniciales XYZ. Era el invierno de 1899 y el banco había sido informado un año antes de un posible robo. Estaban listos con un guardia contratado, un hombre local llamado Harry Tyler, que era un gran vigilante armado hasta los dientes. No está del todo claro cómo el banco lo supo con tanta anticipación, pero pusieron a Tyler en el caso y todas las noches se sentaba esperando que sucediera algo. El 13 de diciembre se presentaron los 4, incluido el criminal teñido, así lo llamó el diario, de largo bigote negro. Después del disparo de Tyler, los otros 3 se dispersaron para nunca ser atrapados. El hombre no identificado fue enterrado en un terreno donado cerca de las vías del tren. Poco después del entierro, Tyler recibió una carta anónima, pero con letra de mujer. Ella le pidió que la tumba se marcara solo con las letras X, Y y Z, y el cementerio accedió, primero con una simple cruz grabada y finalmente con una pequeña piedra. Y el misterio de XYZ creció con el tiempo, mantenido vivo por el avistamiento anual de una mujer vestida de negro que llegaba de River Landing cada diciembre. Sin decir una palabra, caminaba por las vías del tren desde la pequeña estación hasta el cementerio. Visitaba la tumba y dejaba una pequeña flor. Durante 40 años, la gente la vio llegar a la tumba religiosamente con su flor, y siempre que alguien se acercaba por curiosidad, la mujer se alejaba sin permitir que la encararan.
El nombre del ladrón de bancos siempre ha sido un misterio, pero una mirada retrospectiva a la cobertura periodística finalmente lo identificó. Era un criminal profesional llamado Frank Howard, quien tuvo varios nombres a lo largo de su carrera. Pero el único nombre que se quedó tiene solo 3 letras. Y la visita de la mujer de negro hizo que el pueblo lo recordara durante varias décadas. En el verano de 1669, unos peones estaban excavando una zona de la plantación de Egipto en Croyer, Mississippi, cuando el operador de la excavadora sintió un crujido. Apenas 1 metro debajo de la capa superior del suelo, había golpeado un ataúd muy viejo, hecho de hierro fundido y vidrio. El cuerpo en el interior era visible. Era una mujer muy joven que portaba un vestido de terciopelo rojo, guantes blancos y botas de punta cuadrada de algún momento del siglo anterior. El cuerpo no estaba descompuesto como cabría esperar de un cadáver con un atuendo tan anticuado. El ataúd había sido sellado con alcohol conservante y sellado, y la mujer que estaba dentro tenía casi el mismo aspecto que el día anterior de su muerte. El vidrio se había hecho añicos cuando la excavadora lo golpeó y el alcohol se filtró en el suelo a su alrededor, exponiendo el cuerpo a la intemperie después de un siglo de descanso. Los historiadores locales han intentado averiguar la identidad de la mujer sin suerte. Las pistas de su ropa y el ataúd en el que fue encontrado indican que murió antes de la guerra civil. Fue enterrada nuevamente en el cementerio Odd Fellows de Lexington, con un marcador que databa su fecha de nacimiento estimada en 1835 y su fecha de muerte en 1969, el año en el que fue descubierta. Nadie está seguro de quién era la dama de rojo o por qué fue enterrada en una tumba poco profunda y sin nombre. Algunos especulan que el ataúd podría haber caído de un vagón y nunca llegó a su lugar de entierro final. Otros predicen que ella era una pasajera en un bote de remos que murió mientras viajaba por el cercano río Yazoo. Es posible que nunca se descubra su identidad, pero en todo caso, eso solo alimenta la intriga que rodea a la dama de rojo.